Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la meditación anterior estuvimos hablando de nuestro fin, alcanzar esa intimidad con Dios, hijos de Dios. Pero esto tenemos que alcanzarlo venciendo nuestro interior, nuestras faltas interiores, aquello que nos produjo un daño, el pecado original, los pecados personales. Vamos a examinar ahora esto. Que realmente el pecado es algo asombroso. La criatura que se rebela contra su creador. Algo semejante a lo que puede ocurrir si una persona hace una máquina y esa máquina se rebela contra él. Una lavadora que en vez de lavar rompe la ropa con las aspas, no sirve para nada, hay que tirarla. Que Dios, sin embargo, en su amor infinito no hace eso, sino quiere reparar la falta a través de la redención. Ya lo sabemos, iremos viendo esto. Pero realmente el pecado es esa ofensa al Creador, ofensa a Dios, un desamor, una rebeldía, algo que nos lleva a apartarnos voluntariamente de Dios, prefiriéndonos a nosotros mismos, al don infinito, un desprecio a la santidad divina. Es el pecado especialmente mortal. Tenemos que tener repulsa a esa realidad. San Agustín sabemos que define de esta manera el pecado: aversión a Dios y conversión a las criaturas. Desprecio de Dios, desecho de Dios, y me vuelvo hacia lo creado para satisfacerme en ello. Es algo que provoca una fealdad. Así, esa malicia del pecado la contemplamos, por ejemplo, viendo cómo se repara la muerte de Cristo en la cruz. Ese amor infinito hace que asuma el Verbo Divino nuestra falta para ofrecerse a Dios Padre hecho hombre, tomando nuestra naturaleza y así repararlo. Y nos dice que tenemos que cargar con la cruz y seguirle, lo cual es grave, es muy grave el pecado, que nos quita la filiación divina, ya que esa filiación viene por la vida de la gracia y la hacemos con el pecado mortal. La imagen que tenemos aquí nos recuerda un suceso. Aquella mujer que es presentada ante Jesús por los fariseos sorprendida en adulterio. Y le preguntan a Jesús, la ley de Moisés nos dice tenemos que eliminar el pecado. Ya están preparados con piedras para cumplir esa ley que ellos interpretan de esta manera. Jesús, entonces, inclinado al suelo, va escribiendo. Seguramente pondría pecados de los que están presentes, allá al fondo. Según va escribiendo, todos se quedan asombrados y preguntan, ¿qué dices tú? ¿Qué hacemos? La respuesta es clara. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Al ver nosotros esta situación del pecado, nos damos cuenta que igual que aquellos que se van yendo, empezando por los más viejos, se sienten aludidos, que se desprecian a sí mismos, se dan cuenta de esto, se van.
Nosotros pasa lo mismo, descubrimos nuestros pecados, nuestras faltas ante Jesús que escribe. Y se vuelve a la mujer. Nadie te ha condenado, no queda nadie. Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La postura de Jesús. Vete y no peques más. Eso es lo que nosotros podemos descubrir de Dios. Le repugna el pecado, pero quiere perdonarlo. Nos sabe débiles. Quiere devolvernos la gracia. Es muy antiguo el tema del pecado. Vamos al primer libro, el Génesis, como antes, y después de haber descubierto esas grandezas que Dios hace con el hombre, imagen y semejanza suya, vamos a ver cómo actúa pasado un tiempo. Está la prueba del amor a Dios o del amor a sí mismo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No cometerás, porque si lo comes, ese árbol morirás. Es una prueba. Pero resulta que la serpiente, el demonio vestido de serpiente, con imagen que expresa muy bien la escritura, tienta primero a la mujer. ¿Cómo es que Dios te ha dicho que no comas ni ningún árbol del jardín? Mentira, va con mentiras siempre. Podemos comer de todos, excepto del árbol del fruto del bien y del mal. Porque moriréis. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que coméis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En la tentación. Por una parte, la fruta es agradable, es bella, pero ser como Dios, tener esa potestad y cae, desobedece a Dios y después también desobedece a Adán. Se cumple así el primer pecado. La consecuencia, expulsión del paraíso, pero también la promesa del Redentor. Lo veremos más adelante. Y esto sigue, los hijos, Abel, Caín, también se dejarán llevar por eso. Hay uno que busca a Dios, Abel, le ofrece lo mejor, pero otro que no, le ofrece lo peor, lo que ya está muerto, lo que ya no sirve como sacrificio. Por envidia termina matando a Abel. Caín, Abel. Sigue el pecado. Y va a ser toda sucesión de la Sagrada Escritura. Aquel pueblo de Israel que no cumple la ley divina, la ley ya sancionada por Dios en las tablas de Moisés. Castigos, perdón, se va repitiendo. Esto es una realidad nuestra y también como hace Dios. Podemos pensar en nosotros mismos y descubrir ahora mismo esos pecados que nos apartan de Dios. El que pienso mucho en mí mismo. Señor, perdón. Tenemos que pedirle perdón. Realmente el pecado es el único mal, porque nos aparta del fin. Es algo asombroso. Que la criatura se rebele contra el Creador. Pero está en juego la libertad. El Creador me quiere darme la vida, pero al hacerme libre, al darme espíritu, desea que quiera. Debo querer al Señor. Entre los pecados, los más graves, el mortal, evidentemente, que me quita esa gracia de Dios. También están los veniales, que son frecuentes. ¿Quién puede decir que no tiene pecados veniales? Quizás mortales puede vivir una persona sin pecado mortal.
Es difícil. Si se deja llevar por los pecados veniales, poco a poco irá apartándose y se pone en un grave peligro. Entre estos pecados, los pecados capitales me marcan un camino de desorden interior que me apartaría de Dios: la soberbia, la envidia, la ira, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula. En todos estamos implicados. Un desorden sensible, un desorden espiritual. Impulsos que nos mueven al alma y al cuerpo para arrancarnos esa rebeldía contra Dios. Y la raíz profunda de todos estos pecados, el primero, la soberbia. Seréis como dioses. ¿Por qué me juzgas? Porque dices, sí, yo soy mejor. No me consideras, no me quieres, vanidad. Tengo que quedar bien. Como estropeamos las cosas buenas cuando estamos sentados en nosotros mismos. Pedirle perdón al Señor y luchar contra todas estas debilidades. El pecado de lujuria está tan comentado en todas partes. Y reaccionar. La película es una imagen que me molesta fuera. Hay que responder con fuerza. El autor Leo III, comentando el pecado original, explica algo que nos puede ser útil ahora. Dice lo siguiente: la fe explica el pecado original, y como niño pensaba que ese pecado original era como una mancha en el alma. Igual que un borrón que queda en la tinta y en el papel, y entonces estropea lo que se ha hecho. Hay que hacerlo de nuevo. Una mancha, algo que molesta, algo que provoca después la ruptura. Pero dice que después, pasado el tiempo, se dio cuenta que no era así. El pecado original no es una mancha, sino que es una carencia de algo. Una carencia de la gracia, una carencia de la vida espiritual. Eso es lo que pasa. El pecado me priva de la carencia de la gracia divina. Me priva de la filiación divina. Me priva de poder alcanzar ese regalo de la vida en Dios. Es el pecado mortal. Y el pecado venial disminuye, va haciéndolo menor. Me va poniendo en peligro de que pueda caer de una manera clave, gorda. ¿Y cómo podemos evitar ese pecado? ¿Cómo podemos hacer que este daño grande no influya en nosotros? Lo sabemos muy bien. El modo de evitar el pecado es la contrición, el dolor de amor. Leemos ahí: el remedio, pedir perdón. Pero este perdón tiene que ser auténtico, con dolor de contrición y propósito de enmienda. Quiero cambiar. Ayúdame, Señor. Además, acudiendo al sacramento de la misericordia divina, la confesión sacramental, sacramento de misericordia, de perdón. No lo merezco, pero Dios me quiere tanto que me renueva por dentro. Se olvida de todo aquello con lo que le he ofendido. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Pero yo tengo que responder interiormente con sinceridad a esa bondad divina. Por eso sea muy bueno confesarse con frecuencia, descubrir el daño que hacen los pecados veniales, las negligencias, aquellas faltas de respuesta al amor de Dios, la falta de respuesta al afán de santidad, al servicio a los demás. Muchos pecados que pueden cometer. Y en la medida en que ponemos más empeño en
medida en que somos más delicados en ese descubrir nuestra conciencia, por amor de Dios, no por quedar mal, porque nos aflija, ¿no? Por amor de Dios, y pedimos perdón, más gracia de Dios tenemos. Así, los grandes santos son los que más acuden a la confesión sacramental, porque tienen deseo de esa gracia divina como regalo. Pecados de comisión y de omisión. Una diferencia pequeña, si comisión es el mal que hago, robar. Omisión es el bien que dejo de hacer, no voy a misa. Pero son frecuentes, tenemos que darnos cuenta de esa realidad. Los dos son pecados. El pecado puede ocurrir que no me dé cuenta, que tenga que descubrirlo. Hay un suceso en la Escritura, entre otros, que nos narra un pecado fuerte del rey David. Aquel que es amigo de Dios, que le quiere mucho y que va a ser el Jesús descendiente de David. Sin embargo, se nubla la conciencia porque es una mujer muy bella. Para poder estar con ella, porque manda a su marido, Urías, uno de sus militares importantes, a que esté en la guerra con los filisteos. Al jefe le manda que lo ponga en el primer lugar donde está más fuerte la pelea y que se retiren después. En el fondo, para que muera, ya se ocurre. Muere Urías. Y de esa manera puede estar con su mujer. No se da cuenta. Tiene que ir Natán, el profeta, a hacerle ver su pecado. Una vez que lo descubre, le perdona al Señor, está haciendo fuerte penitencia. Fíjese lo que nos ocurre. A veces no me doy cuenta de esas faltas, de esos pecados. Me los tienen que decir. Tienen que, pues, ¿no te has dado cuenta que aquí has hecho mal? Que esto, la sencillez de corazón, el deseo de descubrir por dentro y amar más a Dios, me hace descubrir con más delicadeza los pecados. No ayudé a este, no he puesto harto de servicio, he puesto mala cara, no estaba atento a estas cosas. Cosas delicadas, pequeñitas, pero he pecado. Y es bueno, por una parte, qué desastre soy. Somos así, ¿no? Y al mismo tiempo, perdón, Señor, quiero ser mejor. Y acudir al sacramento de la confesión. Así el alma será más delicada, más limpia. Santo cura de Ars decía lo siguiente: si pudiera haber un alma de una persona en pecado mortal, nos moriríamos de terror. Una persona que va contra su creador. Junto al pecado, como una manifestación suya, hay algo que llamamos tibieza, que sabemos que es esa situación que me va poquito a poco llevando a una vida de falta de amor, de falta de entrega. El pecado mortal es gravísimo, pero hay un enemigo más insidioso precisamente, que es la tibieza, más insidioso, porque el pecado mortal puedo reaccionar inmediatamente, esto no lo quiero, por fuera. Pero la tibieza, quedando ahí, tiene menos importancia. No pasa nada, no es pecado mortal, y va creciendo, creciendo ese daño. En el Apocalipsis se nos dice lo siguiente, hablando a las iglesias: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no eres ni frío ni caliente,
voy a vomitarte de mi boca. Me molesta. Adiós. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. ¿No te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego, desnudo? Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas con vestidos blancos y te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y un colirio para que te des a los ojos y recuerdes la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Darme cuenta de eso, ¿no? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Vemos ahí en esa imagen dos sucesos. Uno es San Pedro, que obedeciendo a Jesús se lanza a las aguas caminando, pero el viento, el agua que le moja, le hace dudar, perder la fe, la confianza en el Señor. Se confiaba mucho en sí mismo, pero, Señor, sálvame. Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? También vemos en esta otra imagen aquel hombre a quien los apóstoles dicen, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿Por qué es ciego? ¿Qué juicio, verdad? El juicio a los demás. Solamente Dios puede juzgar. Ninguno de estos es para que se manifieste la gloria de Dios y le devuelve la vista. Confiar en Dios, ponernos en Él, no dejarnos llevar por esa situación de tibieza, de falta de entrega. La tibieza es una actitud hacia Dios que arraiga en una postura humana mediocre, de dejación. Equivale como a la pereza, que echa raíces en el carácter, fuera de misiones, dejaciones, falta de valentía para darse, para trabajar con sentido de responsabilidad, para no refugiarse, para refugiarse en la mediocridad. En Camino se nos habla de este defecto fuerte de la tibieza, con unas palabras que nos pueden servir ahora para meditar. Eres tibio si haces pensosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. Si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes, si no piensas más que en ti y en tu comodidad, en tus conversaciones son ociosas y vanas, si no aborreces el pecado venial, si obras por motivos humanos, ¿cuántas veces nos ocurre esto? Y terminamos acudiendo a nuestra Madre la Santísima Virgen. Ella aplastó la cabeza de la serpiente, es la Inmaculada, llena de gracia. El Señor está con ella, siempre está con Dios. Va a pedirle a nuestra Madre que nos proteja, que nos cuide, que nos ayude a volver siempre a Dios, que tengamos la sinceridad de reconocer nuestra falta. Cuando nos lo dicen, con un pequeño enfado, ¿cómo dices esto? No, tienes razón. Gracias. Perdón, Señor. En Camino nos dice San José María, Madre, llámala fuerte, fuerte. Te escucha, te ve en peligro quizá, y te brinda tu Madre Santa María, con la gracia de tu Hijo, el consuelo de su regazo, la ternura de sus caricias, y te encontrarás reconfortado para la nueva lucha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.